Continuamos ahora con el producto y división de fracciones. Si multiplicamos, por ejemplo, 2 tercios por 4 quintos. A la hora de hacer multiplicación en fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces obtenemos 2 por 4 dividido 3 por 5. Y esto nos da 8 quinceavos. Si en cambio lo que hacemos es la división de 2 tercios dividido 4 quintos, en este caso haremos una multiplicación en cruz. Entonces tendremos arriba 2 por 5 y abajo 3 por 4. Y esto nos da 10 doceavos. Para entender mejor la división, podríamos hacer lo siguiente. Si tenemos 2 tercios dividido 4 quintos, esto equivale a multiplicar 2 tercios por el inverso de 4 quintos. El inverso de 4 quintos es 5 cuartos. Entonces tenemos 2 por 5 partido 3 por 4, que son 10 doceavos. Estas dos fracciones son fracciones inversas. De esta manera podemos pasar de una división a un producto y calcularlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, si tenemos una operación combinada de producto y división, como podría ser 2 tercios por 4 quintos dividido 7 sextos. Lo que haremos en primer lugar será cambiar esta división por un producto, utilizando la fracción inversa. Entonces tendríamos 2 tercios por 4 quintos por 6 séptimos. Entonces nos quedaría el siguiente resultado. 2 por 4 por 6 dividido 3 por 5 por 7. Y esto nos da 48 partido 105. Pasamos de tener una división a tener un producto y utilizamos la fracción inversa de 7 sextos, que es 6 séptimos. Vamos a ver ahora qué pasaría si multiplicamos o dividimos una fracción por un entero. Por ejemplo, tenemos 5 por 4 tercios o 6 dividido 2 tercios. En estos casos se considera que el entero es la fracción formada con el 1. Entonces, en el primer caso tendríamos 5 por 4 dividido 1 por 3, que nos da 20 tercios. Y en el caso de la división tendremos que 6 dividido 1 multiplicaremos por el inverso de 2 tercios, que es 3 medios. Entonces tendremos 6 por 3 dividido 1 por 2, que nos da 18 medios. Debemos darnos cuenta que la fracción que invertimos es la que está detrás de la división. Además, siempre que sea posible, la fracción resultante se debe de simplificar. Entonces tenemos que 18 medios son 9 partido 1. Para acabar, veremos potencia de una fracción. Si tenemos, por ejemplo, 2 tercios elevado a 3, esto es 2 tercios multiplicado por 2 tercios por 2 tercios, en total 3 veces. Y esto nos da 2 por 2 por 2 dividido 3 por 3 por 3, que es 2 al cubo dividido 3 al cubo.
En resumen, la potencia de una fracción nos da el numerador elevado a la potencia y el denominador también elevado a la misma potencia. Entonces, si tenemos 2 quintos elevado al cuadrado, esto es 2 al cuadrado partido 5 al cuadrado, que son 4 partido 25. Si tenemos un producto de potencia, por ejemplo, 5 tercios al cuadrado multiplicado por 3 quintos al cubo. Esto lo podríamos escribir como 5 por 5 partido 3 por 3 multiplicado por 3 por 3 por 3 dividido 5 por 5 por 5. Esto es la primera potencia y la segunda potencia. Tachamos ahora lo que tenemos arriba y abajo. Un 5 con un 5, otro 5 con otro 5, un 3 con un 3, otro 3 con otro 3. Entonces el resultado será lo que nos queda, 3 quintos.